Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Me enseñas el camino hacia ti y veo lo que has hecho en mí. Anhelo, mi esperanza encuentro en ti. Me enseñas el camino hacia ti. Veo lo que has hecho en mí. Te anhelo, mi esperanza encuentro en ti. Haz mi hogar tu santuario. Llénanos con tu presencia. Ven, Señor, queremos tu gloria, amor y poder. Me llevas a tu corazón. Escuchas siempre mi clamor. Te anhelo, mi esperanza encuentro en ti. Oh, oh, oh. Haz mi hogar tu santuario. Llénanos con tu presencia. Ven, Señor, queremos tu gloria, amor y poder. Cristo, nos salvas, restauras, nos sanas, nuestra esperanza, mi Dios, nunca fallas. Cristo, nos salvas, restauras, nos sanas, nuestra esperanza, mi Dios, nunca fallas. Oh, haz mi hogar tu santuario. Llénanos con tu presencia. Y ven, Señor, queremos tu gloria, amor y poder. Haz mi hogar tu santuario. Llénanos con tu presencia. Ven, Señor, queremos tu gloria, amor y poder, No sé si les habrá pasado, pero imagínense uno haciendo su trabajo diligentemente y que de pronto el jefe tome una decisión injusta y decida promover a otro de tus compañeros y decida pagarle más y a ti menospreciarte, atacarte o echarte. En fin, ese es un momento que no tiene como sentido, ¿no? O que de pronto tengas un familiar que se enfermó y tú diligentemente comenzaste a buscar del Señor, diligentemente comenzaste a pedir apoyo en oración y nos llenamos de las promesas del Señor
y oramos por esa persona y que la persona termine partiendo a la eternidad, yéndose con el Señor. Son momentos que no tienen sentido. O que de pronto tú seas un buen esposo, o seas una buena esposa, o un hijo, no sé, o un excelente vecino, y alguien termine desacreditándote a través de comentarios. Uno dice, pero como que no hay lógica, no sé, no son comprensibles, o que tú mismo, ¿verdad?, estés caminando juicioso con el Señor y estás haciendo todo lo que el Señor dice, y de un momento a otro, ¡pum!, una enfermedad incurable. ¿Cómo entiende uno eso? ¿Cómo podemos reflexionar sobre momentos que no tienen sentido? Ahora, hay dos atributos de Dios que, voy a ser muy honesto, a mí me han costado muchísimo aceptarlos. Uno de ellos está en Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante. Habla de la soberanía de Dios. Es decir, los pensamientos de Dios son completamente diferentes a nuestros pensamientos. Tú estás planeando lograr algo de una manera, pero Dios lo está pensando hacer de otra. Y soberanía de Dios significa que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, y no tiene que ni pedirme permiso ni darme explicaciones. Entonces, claro, uno quisiera que los sueños se lograran como uno quiere, pero a veces Dios como que cambia las reglas del juego y eso lo hace soberano. Hay otro atributo. Bueno, por la soberanía tenemos que dar gracias. Por eso siempre me han escuchado decir, demos gracias a Dios por lo bueno, por lo malo y por lo feo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y lo que Él aprueba está bien. Otro atributo interesante está en el Salmo 139, del verso 1 al verso 6, para los que están tomando nota y quieren leerlo juiciosamente. Habla de la omnipresencia de Dios. Y también, habla de la omnisciencia de Dios. Eso significa que Dios todo lo sabe. La omnisciencia de Dios significa que Él todo lo conoce. Y sabe lo que me conviene. Dios sabe lo que me conviene. Y como sabe lo que me conviene, cierra la puerta que no me conviene y abre la que me conviene. Entonces tal vez tú estás tratando de que se te abra una puerta y Dios no te la abre. Pero es porque Él sabe que no conviene. Bueno, digo esto porque la mejor manera de enfrentar un momento sin sentido es precisamente uno dando gracias siempre a Dios por sus decisiones, pero la otra manteniéndonos fieles. No se les olvide eso. Creo que hablar de la fidelidad ha sido uno de los caballitos de batalla que siempre he estado usando en toda mi vida. Pero déjenme les comparto una historia interesante, dicho sea de paso. A mí nunca me fue bien en la clase de historia cuando yo estaba estudiando. Y los que me conocen saben que siempre perdía lo que era geografía e historia. Para eso pensaba yo, no nací. Pero interesantemente, después de muchos años, ahora me encanta no solamente escuchar historias, sino biografías, conocer las biografías de hombres y mujeres que han llegado muy lejos y especialmente que han llegado muy lejos tomados de la mano del Señor. Y tengo una muy interesante que creo que nos va a ayudar mucho a comprender lo que son los momentos sin sentido que nosotros debemos enfrentar en la vida o que tal vez tú debes estar enfrentando en este momento. Pero esto ocurrió en Sudáfrica. Déjenme les explico rápidamente lo que pasó. En Sudáfrica, la población más grande son hombres y mujeres de color. Los blancos son minoría. Pero hubo un momento en la historia de Sudáfrica que había leyes que favorecían a los blancos y obviamente estaban escritas para amargarle la vida a toda la población de color. Por ejemplo, siendo
la población blanca, minoría. Los restaurantes eran solo para blancos, los baños públicos eran solo para blancos, los bancos y las entidades financieras solo para blancos, los baños públicos, creo que ya lo mencioné, en fin, los buses solamente podían usarlo aquellos que fueran blancos. Bueno, eso se llama discriminación, ¿verdad? La gente de color no tenía acceso a nada y por el contrario eran humillados de manera frecuente. Bueno, el hijo de una cristiana de color, pues obviamente fue educado en el temor al Señor, pero creció con un corazón encendido, apasionado por querer hacer algo que favoreciera a toda la raza negra de Sudáfrica. Estudió Derecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchos ataques. Y saben, fue creciendo no solamente en conocimiento de las leyes, sino en favor con toda la población negra. Y de manera injusta fue enviado a la cárcel. Bueno, imagínense eso, tú orando que el Señor te ayude a lograr una meta y por el contrario te meten a la cárcel injustamente. En la cárcel duró 27 años, 27 años. ¿Qué se puede preguntar uno? Señor, he estado orando por algo y en vez de que se me abran las puertas, se me cierran completamente. Miren, en la cárcel, los presos de color no podían usar pantalón largo. En la cárcel era un cuartito de 2 metros por 2 metros. En la foto que vi de lo que era la cárcel de esta persona que les estoy hablando, solo había como un tendido allí, como una especie de cobija, no había colchón, no había cama. Había una mesita, solamente podían comer maíz, todo asociado con el maíz, no podían comer pan. Maíz en la mañana, maíz al mediodía, maíz en la tarde, todavía no sé por qué comían maíz, no podían comer pan ni ningún otro alimento. Había un baldecito con un poquito de agua. O tomaban agua, o se afeitaban, o se bañaban, o lo usaban para, ya ustedes se podrán imaginar, y le pagaban a los guardias para que le amargaran la vida a los presos negros. Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dice la biografía, él debía ir a picar piedra. Picando piedra, sol, lluvia, frío, calor. Él tenía de 5 de la mañana a 5 de la tarde todos los días del año ir a picar piedras, a martillar sobre rocas. Y llegaban a las 5 y más o menos como entre 6 y 8 tenían como un espacio libre, pero dentro de la celda. Y a las 8 todos debían estar dormidos. Bueno, él le pidió a los presos que por favor le regalaran una Biblia. ¿Y qué creen ustedes? El Señor le dio favor y le regaló una Biblia y él comenzó a tener favor con los guardias. Ahora, los guardias se burlaban de él, que cuento de Dios, que cuento de Biblia, pero él comenzó a leerles la palabra y a desafiarlos a que creyeran en Dios. Para hacer la historia corta, fue ganando credibilidad y confianza con los guardias. Y entonces le traían revistas, él comenzó a pedir libros, comenzó a escribir su biografía y aprender otros idiomas, a estudiar muchísimo más sobre leyes. A los 27 años quedó libre y se lanzó para presidente de la República y quedó como presidente. Y cuando lo nombraron presidente, entonces quitó, canceló, abolió la ley que solamente favorecía a los blancos y obviamente menospreciaba a los negros. Les estoy hablando de Nelson Mandela. Me encanta esa historia, me encanta completamente, porque ¿qué pudiera pensar él cada día de su vida durante esos 27 años? Bueno, en la historia
sobre la que hemos estado haciendo nuestras reflexiones en este tiempo, en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 12, y todavía no hemos salido especialmente de los versos del 1 al 13. Porque ustedes recordarán que el Señor llamó a Moisés, el Señor le asignó una responsabilidad a Moisés de ir a Egipto y liberar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Pero en el verso 11, ustedes recordarán que Moisés cuestionó a Dios. Dios le asigna una responsabilidad y Moisés cuestiona a Dios y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir y llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios se está fijando en mí para que yo haga semejante labor? Ahora, yo supongo que en ese momento Moisés tal vez estaría pensando que Dios le estaba asignando esa responsabilidad, tal vez por castigo. Porque si recuerdan, Moisés estaba en ese lugar escondido porque 40 años atrás había pecado. Huyó y estaba escondido y se le aparece el Señor y le hace un llamado. Entonces digo yo, tal vez Moisés debiera estar pensando, esto que Dios me está pidiendo que haga debe ser por un castigo. Debe ser porque como me manejé mal, entonces ahora como parte del juicio de Dios, debo ir y sacar al pueblo rebelde de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Bueno, déjeme decirle que cuando Dios piensa en mí, cuando el Señor piensa en ti, cuando el Señor nos asigna alguna responsabilidad, nos da un destino, o tal vez nos habla, como lo hemos mencionado en los servicios de las semanas anteriores, cuando tú sabes que hay que perdonar, cuando tú sabes que debes hacer algo, seguir alguna instrucción, Dios no nos está pidiendo algo sin habernos preparado para que eso ocurra. Mire, si ustedes recuerdan, cuando Moisés nació, la hija del faraón se lo entregó a la mamá. Se lo entregó a la mamá y quien crió a Moisés fue su propia mamá y su papá. Y por lo menos, de acuerdo a los registros históricos, Moisés tuvo que haber pasado con su papá y su mamá unos 18 años, entre 15 y 18 años. En esos 15 o 18 años, tal vez menos, tal vez un poco más, él fue instruido en todo lo que tenía que ver con el temor, la reverencia a Dios. Luego es entregado a la hija de Faraón y claro, Moisés fue nombrado príncipe de Egipto. ¿Y qué creen? Él fue entrenado en las leyes egipcias durante el tiempo que estuvo ahí. Luego ocurre este acontecimiento que él asesina a un egipcio y huye. Bueno, algo que quiero mencionar, no está aquí en mis notas, pero la verdad es que quiero que sepan que Dios nunca se ha equivocado cuando permite o impide que algo ocurra. En el caso de Moisés, adivinen para dónde se fue. Al desierto. Y ahí estuvo 40 años en Madián. 40 años en el desierto. Bueno, les estoy contando esto para que vean que cuando Dios llama a Moisés, tal vez él pensó que no estaba listo, pero realmente Dios venía entrenándolo para un propósito. 40 años en el desierto. ¿Y cuánto tiempo pasó Israel en el desierto? 40 años. ¿Y qué hizo durante 40 años? Era pastor de ovejas. Bueno, hay un predicador que me gusta mucho, que hizo un estudio una vez y dijo que la razón por la cual Dios a su pueblo lo compara con ovejas, interesantemente, el Señor no dice que somos las vacas de Dios, no somos los caballos de Dios, no somos los burros de Dios, no somos los ratones de Dios, sino que la Biblia habla que Dios nos ve como ovejas.
Y la razón que él daba es porque las ovejas es el animal más bruto de todos los animales. Bueno, necesita tener un pastor a su lado para poder llegar a su destino. Si una oveja no es guiada por un pastor, no sabrá dónde encontrar el pasto que necesita para alimentarse y, bueno, producir la leche y la lana y todo lo demás. Menciono esto porque Moisés estuvo durante 40 años cuidando ovejas, es decir, su liderazgo, el acompañamiento, lo que él tenía que hacer con el pueblo de Israel. Más adelante, Dios lo estaba preparando desde ese momento. Y es que, familia querida, para Dios todo vale. Para Dios todo vale. O sea, no hay nada que para nosotros no tenga sentido que Dios no esté usando a mi favor. Y enseguida voy a volver a esta reflexión que acabo de mencionar. Pero mire, algunos versos. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4 dice que aún al adversario, al enemigo, al malo, la maldad, la adversidad, las circunstancias contrarias las diseñó Dios para cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Mire, Salmo 23, que es un salmo muy conocido, hay una parte que me encanta, todo, el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me va a llevar a donde haya delicados pastos para apacentarme, por sendas de justicia me va a guiar. Es un salmo bien bonito, ¿verdad? Me encanta porque el hecho de estar con el Señor no nos va a eximir de tener adversidad, porque dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él va a estar conmigo. Estar con el Señor no significa que no enfrentaremos la adversidad, pero en el verso 4, en el verso 5, dice la versión Reina Valera: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Esa expresión. Dice otra versión que me gusta mucho, dice: preparas un banquete en presencia de los malos y de la maldad. Me encanta eso. Hago esta referencia porque cuando yo camino con el Señor, es verdad que su favor está conmigo. Hace 8 días aprendíamos que entre más me acerque a Dios, lo más probable es que Él me va a plantar junto a una corriente, me va a plantar para que toda una tormenta se detenga por causa de mi firmeza en el Señor. Acercarme al Señor va a permitir que Él me use como su instrumento de luz en medio de la oscuridad. Pero saben, Dios va a usar la adversidad, así estemos caminando con Él, para formarnos. Esto de que yo puedo disfrutar de un banquete en presencia de la angustia es justamente a donde el Señor nos quiere llevar con nuestra fe. Dios quiere que aunque haya adversidad, aunque haya angustia, nosotros podamos tener la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Claro, nos angustiamos, nos entristecemos, nos pueden llegar dardos del enemigo para deprimirnos, para afligirnos, pero ¿saben? Eso no nos puede gobernar, y lo que el Señor espera es que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo entienda que Dios quiere que yo pueda disfrutar de la vida aunque haya adversidad. Eso es lo que significa ese versículo, que aunque tengamos momentos muy complicados, de todas maneras yo puedo deleitarme y disfrutar del Señor. Todo lo malo que te pudiera estar pasando, cualquiera que sea tu necesidad, tu enfermedad, tu angustia, tu escasez, Dios lo va a usar para tu propio beneficio. Tenemos que recordar en torno a esto, familia querida, que cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, recuerden que será posible porque el Señor dice que será posible. Así de sencillo. Los sueños que tenemos, los planes que el Señor ha puesto en el corazón, la visión que tenemos, las asignaciones, los
requerimientos, las instrucciones que nos da el Señor serán posibles porque Él dice que serán posibles. Recuerden que no depende, en segundo lugar, de mi habilidad. Las cosas se van a lograr no porque yo sea capaz, ni porque sea hábil. Lo otro es que lo único que Dios espera para lograrlo es que yo esté dispuesto. Se hará realidad porque Dios lo dice. No depende de mi capacidad y Dios solo espera menos excusas y más disposición. Ahora, Dios mismo, en cuarto lugar, nos va a entrenar. Dios mismo nos va a entrenar hasta que estemos listos. A mí me gusta cuando escucho a los médicos, a los cirujanos especialmente, decir que ellos no hacen una cirugía o una práctica médica hasta que lo han hecho muchísimas veces con alguien al lado y hasta que no están listos, no los dejan solos. Muy parecido a lo que hace el Señor. Dios no te va a soltar. El Señor te va a entrenar y te va a permitir pasar por el valle de la adversidad hasta que tú estés dispuesto, hasta que tú estés listo para atender el llamado de Dios. Y por último, Dios usará todo. El Señor va a usar lo bueno, lo malo, lo feo, lo que entiendo, lo que no entiendo. Me guste o no me guste, Dios va a usar todo para mi formación, para mi entrenamiento y entonces poder alcanzar ese sueño. Mire, en conclusión, hay un verso en Juan capítulo 16 donde el Señor dice que la mujer cuando va a dar a luz vienen los momentos, las contracciones donde ella pues obviamente sufre, pero bueno, toma aire, se esfuerza, puja y nace el niño. Y dice que es tan grande la alegría por el hecho de que haya nacido su hijo que se le olvida todo el proceso por el que tuvo que pasar. Cuando nosotros crucemos la línea y lleguemos a nuestra tierra prometida, vamos a darle tantas gracias a Dios por habernos pasado por el valle, por el desierto donde Él nos entrenó.